Hola chiquillos, ¿cómo están? Em, Primero, esta es una cápsula pequeña para que ustedes puedan tener un poquito de orientación sobre cómo realizar regresiones con R, ¿sí? El lenguaje de programación R y con la interfaz o el IDE de RStudio o RStudio Cloud, ¿sí? Bueno, ahora se llama POSIT Cloud, que es este, pero sigue siendo lo mismo, básicamente. Pueden utilizar esto o pueden utilizar este que tengo acá, ¿sí? El instalado en el computador. No hay diferencia entre ambos más allá de la memoria máxima a utilizar en el RStudio Cloud. Pero no deberían tener problema en todo caso, ¿sí? Pero yo de todas formas les recomiendo utilizar el de escritorio e instalarlo ustedes mismos. Acuérdense, ustedes eh, van a tener una pequeña guía de cómo instalarlo. Yo solo los tengo que subir, si no me la piden, para que puedan instalar R y RStudio correctamente. Y no tengan problemas en su computador, ya sea para Mac o para Windows. Eh, Al momento de nosotros querer iniciar con regresiones en RStudio, tenemos que tener súper bien en claro cómo importar base de datos. Em, Acuérdense que RStudio y R es solamente una opción. También pueden hacerlo con Python, que quizás para algunos puede ser familiar, para otros no. Para algunas cosas puede ser más fáciles, para otros no tanto. Así que también va a haber una cápsula para Python, a los que les interesa o a los que simplemente están curiosos y quieren darle un vistazo. Sí, van a ver hay unos pequeños cambios, modificaciones en Python respecto a R y RStudio. Primero, ¿cierto? Tenemos que tener nuestra base de datos, que en mi caso yo voy a utilizar esta que se llama contaminación, eh, que no me acuerdo dónde está, la tengo por acá, déjenme buscarla, tengo base de datos, base de datos, ahí está, la tengo por acá y déjenme mostrarles cómo ustedes podrían hacerlo, ¿no es cierto? Ya visualicé mi base de datos, la abrí, pero ahora yo quiero trabajar con una carpeta en específico, ¿sí? Entonces yo la copio, pensando que ustedes las tengan en descarga. Voy a mi escritorio, por ejemplo, que me gusta tenerla ahí porque tengo ahí los proyectos recientes. Entonces yo voy acá y pongo, por ejemplo, regresiones. Ponerle control 3. Entonces acá pongo otra carpeta para ordenar un poquito. Voy a ponerle acá RStudio. Y dentro de esta voy a pegar a la base de datos copiada previamente, ¿no es cierto? Me fijo que me dice que es una base de datos de tipo hoja de cálculo de Microsoft Excel, ¿no es cierto? Pero a nosotros nos interesa saber el tipo de inyección. Para eso, nosotros vamos al archivo, le damos clic derecho, propiedades, muestran más opciones, propiedades, y nos vamos al final, ¿no es cierto?, al tipo de archivo, que nos dice el tipo de extensión, .xlsx. Ustedes ya sabrán que en RStudio tenemos una capacidad limitada de importar archivos con el programa por defecto, ¿no es cierto? En este caso, como nosotros queremos instalar un tipo de archivo XLSX, fíjense bien qué tipo de archivo es la base de datos del control 3. Puede ser un punto de sube. Si es un punto de sube, no hay necesidad de instalar paquete adicional de RStudio. Em, pero sin más preámbulo, como es un XLSX, yo sé ya previamente que voy a tener que utilizar una librería, ¿sí? Porque RStudio no viene con librerías para leer este tipo de archivos. Que acuérdense que la diferencia entre archivos .xls y XLSX es que XLSX tiene macros y el XLS no tiene ninguno. Entonces vamos para allá. Ustedes van a partir así. En RStudio Cloud esta parte es un poco más fácil de trabajar, ¿sí? Porque ustedes le dan a nuevo proyecto, por ejemplo, acuérdense acá ponerle el nombre, después no sale bien, ponerle control 3, icono por ejemplo, ponerle geometría mejor, para la gestión, acuérdense. Voy a esperar que cargue, acá va a abrir un nuevo script, y acá si yo quiero importar una base de datos, ¿no es cierto? Uplat, elegir archivo, base de datos, voy a contaminación, que es la que estoy usando acá. Lo tengo acá, ¿no es cierto? Entonces no hay necesidad yo de hacer lo que vamos a hacer acá. Acá hay solamente, por ejemplo, una variable, voy a decirle en la variable df, lm
el tipo de archivo .xlsx, pero fíjense que no tengo para leer extensiones .xls o xlsx. Entonces yo quiero utilizar una librería que se llama ReactXL. En RStudio Cloud, siempre cuando ustedes abren un eh, nuevo espacio, un nuevo, ¿cómo se podría decir? Plantilla, eh, no va a tener la misma librería utilizada en una plantilla que en otra. En este caso, esta se puede decir que es una plantilla virgen, porque no tiene una librería externa instalada. ¿Cómo es eso? Porque si me voy a paquetes, no, no hay más, ¿no es cierto? Están siempre las mismas. Base, datasets, grid, lattice, ¿no es cierto? Em, entonces no tengo librería externa instalada. Entonces, ¿qué hago? Como yo sé que este es un archivo que no puedo leer con el estudio como tal, voy a instalar una librería que se llama ReactXL. Entonces la ejecuto, espero que se descargue. Y para activarla, ¿no es cierto? Escribimos library y ReactXL. ¿Sí? Ahí estaríamos. Esperamos que se descargue la librería ReactXL y ahí estamos. Acuérdense que yo estoy diciendo que en mi variable de llamada df, ustedes le pueden poner el nombre que quieran de esta base, yo te lo trato de dejarlo lo más corto posible, df de data frame. Entonces el comando sigue siendo read, pero fíjense que ahora tenemos un guión bajo, o tenemos un punto. ¿Sí? Esto me dice que viene de la librería de ReactXL. Entonces como es un punto .xlsx, yo voy acá. Fíjense que si aprieto tab dentro del paréntesis, me salen todas las posibles opciones que yo puedo utilizar dentro de este comando. ¿Sí? Hay distintos, por ejemplo está NA, está el tipo de columna, los nombres de las columnas, el rango, ¿no es cierto? El trim, que sirve para diferentes cosas, que está ahí, ¿no es cierto? Eh, También la hoja de Excel, que queremos trabajar con la hoja 1, con la hoja 2, con la hoja 3. En este caso a mí me interesa ver el path, ¿no es cierto? O, abro comillas, aprieto tab otra vez y me salen todo esto, ¿no es cierto? Que es básicamente mi escritorio. Por defecto RStudio Cloud te tira este escritorio, ¿no es cierto? El escritorio base. Entonces, mi base de datos se llama contaminación.classic, yo voy acá y la ejecuto. Fíjense qué rápida. Solamente tengo que darle upload y listo. No tengo que lesear tanto con los directorios. Pero cuando nosotros tenemos instalado RStudio en nuestro computador, tenemos un problema. Y es que tenemos un atado con los directorios. Para ver en qué directorio estamos trabajando, podemos hacer este comando que se llama getwd, que significa get working directory. Y vemos que estamos trabajando en descargas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo ponga read, hace un csv y busque apt-tab, me está buscando, me va a poner todas las cosas que yo tengo en mi carpeta descargas, exactamente en este directorio, fíjense. O sea, voy acá, le aprieto tab, ahí, perdón, me sale todo lo que tengo en descarga, está totalmente desordenado. ¿Qué pasa? Que acuérdense que yo creé una carpeta en mi parte de escritorio que se llama regresiones control 3. Entonces, yo quiero ir acá, ¿no es cierto? En la carpeta de RStudio, que es donde yo quiero trabajar. ¿Y cómo lo hago? Bueno, hay dos formas. Una es hacerla manual, ¿no es cierto? Con setwd y ir ahí poco a poco. Por ejemplo, voy a usuario, acá lo de disco, a desktop, voy a, no me acuerdo cómo le puse, regresiones, RStudio y listo. Y como sé nuevamente en qué directorio estoy trabajando, con getwd. ¿Sí? Esta es una forma, hacerla manual, es cuando ya conocí más tu computador. Eh, pero hay otra que a mí me gusta más, que es cuando estáis trabajando en otro computador y no sabéis qué carpeta hay dentro. Tenía otra opción que es ir a Session, ¿no es cierto? A sesión. Después Set Working Directory, Choose Directory. Y acá nosotros podemos tener un menú deslizante, ¿no es cierto? Donde es un poco más fácil ver dónde estamos parados. En este caso yo quiero ir a escritorio. Entonces me voy a regresiones control 3, RR Studio y sé que está acá. No me aparece ningún archivo, pero yo sé que estoy acá. Y acá es donde yo quiero trabajar. Entonces le doy a aceptar. Open. Y fíjense que el comando que me arroja es el mismo que puse arriba de ZWD. Sí, pero acá me lo hace un poco más amigable. Em, que esa es la que yo suelo utilizar cuando quiero trabajar o necesito trabajar con R y RStudio. Sí, con eso dicho, ¿cómo sé yo que estoy trabajando ahí? Porque yo acá le doy tab y me sale esto, ¿no es cierto? Es lo único que tengo, entonces por defecto si abro tab me arroja el único archivo que tengo. Entonces acuérdense
que necesitamos instalar la carpeta que se llama, o sea, la librería que se llama RealDequel. En este caso, como yo la tengo instalada, solamente necesito hacer library, ¿no es cierto? Activarla una vez instalada. Y ahí está, ¿no es cierto? Me tiene un warning que básicamente me está diciendo que estoy utilizando una versión de R y RStudio un poco más actualizada con respecto a la librería. Esto no podría... tiene efecto grave de repente cuando ya estamos trabajando con versiones muy antiguas, con paquetes muy antiguos que no son actualizados lo suficiente. Podría tener ciertas diferencias con comandos, con funciones, pero en este caso no hay tanta diferencia de versión, ¿sí? Porque esta librería se actualiza igual harto, entonces no debería tener muchos problemas ahí. Em, ¿Sí? Con eso dicho, tenemos ya nuestra primera librería, apúrense. Entonces, el siguiente paso, que veniste para acá, arriba XLS, acuérdense, X, voy acá, contaminación y listo. Ahí eso es todo. Y para abrirlo, lo mismo acá que acá, ¿no es cierto? Vamos a mostrar lo mismo. Y tengo toda mi base de datos, ¿no es cierto? Tengo ciudad, tengo toda mi columna. Y ahora vamos a ir un poco más rápido porque ya tenemos lo más complicado. Después acuérdense que antes de trabajar eh, hay que ir definiendo mis variables, ¿no es cierto? Es súper importante, es parte de mi exploración de datos. ¿Por qué? Porque si yo me familiarizo con mi base de datos, después va a ser mucho más fácil concluir y tener yo como idea, como investigador, em, el conocimiento suficiente para poder concluir correctamente, ¿no es cierto? Teniendo un poco de conocimiento en mi base de datos. ¿Cómo hago yo esto? Bueno, hay una forma que es esta, ¿no es cierto? Abriendo directamente mi base de datos y mirando qué tipo de áreas tengo. En este caso, sé que tengo la área ciudad, tengo SO2, tengo la temperatura, tengo las empresas, que no tengo idea qué será. Población, viento, precipitación, días, ¿no es cierto? Me está hablando algo de lluvia, entonces yo sé que estos días me está diciendo la cantidad eh, de días con respecto a las lluvias, ¿no es cierto? Un tipo de dato temporal que me está arrojando la cantidad de días cuando la última vez que llovió, ¿sí? Con respecto a la última vez que llovió. También la precipitación, el viento, eh, la población, la empresa contaminante, más contaminante, ¿no es cierto? En distintas ciudades. Em, Temperatura registrada, esto claramente debería estar en grados Fahrenheit, ¿no es cierto? Bueno, ya usted, esta es la idea de ir familiarizándose, a esto me refiero con ir familiarizándose con la base de datos. Ir conociéndola, ¿por qué? Porque después va a ser un poco más amigable de trabajarla, ¿sí? Describir qué tipo de variable es. Bueno, y para eso hay un comando que se llama str, que me va a arrojar todo lo que tiene mi base de datos. Me va a arrojar qué tipo de dato es. Por ejemplo, acá la variable me dice que un carácter, que está bien, ¿no es cierto? Que es una variable cualitativa. Eso da numérica, 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 etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? Este cuando me ayuda un poco a visualizar un poco mi base de datos con respecto a qué tipo de datos son, cuántas variables tengo, etc, etc. Bueno, y acá a la derecha le salen cuántas observaciones tienen. En este caso tengo 41 observaciones y tengo 8 variables o tengo 8 características de estudio, ¿sí? Que le interesó al investigador previamente. Em, una vez dicho eso y nombrando un poco la importancia de lo que es familiarizarse con la base de datos antes de tirarse a hacer lo que sigue, yo planteé lo siguiente. Primero, antes de empezar yo también a tirarme a hacer mi regresión como loco, más allá de lo que me están pidiendo, siempre me van a pedir hacer bueno, voy a necesitar, mejor dicho, hacer una matriz de correlaciones. ¿Cómo hago yo eso? Bueno, hay un comando súper simple que es concord, ¿sí? Nombro mi base de datos, que acá se llama df. Bueno, me dice que debe ser numérica. Em, ¿Por qué? Porque yo solamente acá tengo una variable que es una variable cualitativa, ¿no es cierto? Eh, entonces, ¿qué podría hacer en ese caso? Bueno, podría empezar a segmentar, ¿no es cierto?
Eh, Como acá solamente me permite realizar solamente variables cuantitativas, ¿no es cierto? Un gráfico de correlaciones, perdón, una matriz de correlaciones y un gráfico de correlaciones también. Nunca deberíamos realizar gráfico de correlaciones con variables cualitativas, no cometan ese error. Eh, Tenemos una solución simple, bueno, a ustedes quizás no les ocurra, que es seleccionando mi variables cuantitativas, ¿no es cierto? Por ejemplo acá. Bueno, obviamente como es una matriz, la correlación de una variable no tiene sentido, ¿no es cierto? Con que se está correlacionando con nada. Por eso acá me dice que debo subir con XY, ¿no es cierto? Con dos variables. Para medir el grado de correlación entre las dos, entre ambas. Bueno, acá yo puedo empezar a trabajar ya con algo un poco más avanzado, ¿no es cierto? Em, Quiero que trabajemos, pónganse ustedes, solamente con variables numéricas, ¿no es cierto? Tengo este el uno, tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 variables, ¿no es cierto? Yo quiero decirle, trabajemos del 2 al 8, ¿no es cierto? Que son todas mis variables numéricas. No estoy considerando el último, ¿no es cierto? O sea, perdón, el primero, que es la variable cualitativa. Entonces ahí me va a arrojar mi matriz de correlación, donde yo puedo ver la correlación entre cada uno, ¿no es cierto? Acuérdense que mi correlación entre SO2 y SO2 siempre va a ser 1, ¿no es cierto? Eso ya ustedes lo tienen más que sabido. Entonces, aquí es donde ustedes pueden ir viendo el grado de correlación. ¿Y para qué les sirve esto? Bueno, fíjense que, y acuérdense que ustedes no pueden medir causalidad, ¿no es cierto? No hay una medida numérica que me diga esto es causalidad. Pero sí hay una medida numérica, que es la correlación, que nos permite acercarnos a lo llamado causalidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo ideal? Bueno, la mayoría de las veces lo ideal es que la correlación sea alta, ¿no es cierto? ¿Entre qué cosa? Por ejemplo, si yo quisiera explicar, en este caso, em, que la precipitación, ¿no es cierto? Se explique, precipitación, se explique por la temperatura, más el viento, más la última vez que llovió, más el SO2, y hasta ahí, ¿no es cierto? Digamos que ese quiero que sea mi modelo. Entonces, ¿cuál es mi Y? Este va a ser mi Y, ¿no es cierto? Tengo un X1, tengo un X2, tengo un X3, tengo un X4. Entonces, ¿qué tengo que ir viendo? Acá que me interesa. Precipitación, ¿no es cierto? ¿Qué también, cuál sería el grado de correlación con SO2, por ejemplo? Que es la última variable. Sería del 5%, ¿no es cierto? Entonces, muy posiblemente el SO2 no está muy correlacionado con la precipitación. Entonces, tampoco eh, podría ser causal, ¿no es cierto? Aunque directamente em, no es necesario, como estamos usando correlación, podría haber causalidad de todos modos, ¿no es cierto? Solo que como la correlación es muy baja, es como que te dice como que puede que no, ¿no es cierto? No así en tanto con días, que es la última vez que llovió, ¿no es cierto? Tiene una correlación cercana al 50%. Entonces esta sí podría ser una variable a seleccionar por mí, ¿sí? Em, si usted se está preguntando por qué yo no hago gráficos de dispersión, es porque fíjense que nosotros ya estamos trabajando con una regresión lineal múltiple. Entonces yo tendría que empezar a hacer gráficos de varias dimensiones, ¿cierto? Multidimensional. Em, y como saben, bien sabemos, eso no es posible para el curso. Entonces simplemente tenemos una opción de ir viendo con este comando uno por uno. em, Uno por uno la relación, ¿no es cierto? Un gráfico de dispersión. Por ejemplo, acá dije que temp era mi Y, que mi viento, que es mi primera variable, ¿no es cierto? Acá tengo un gráfico de dispersión. Como vemos, acuérdense que nosotros estamos buscando una cierta forma. Acá no hay una cierta forma, no hay una cierta relación que yo pueda distinguir, ¿no es cierto?
ni cuadrática, ni lineal, ni qué sé yo, ni logarítmica, ni raíz cuadrada, etc, etc, etc. Entonces no me interesa tanto. Pero hay una forma rápida, que es con plot, así no tenemos que ir gráfico por gráfico, donde nosotros seleccionamos, acuérdense, nuestras variables numéricas, que en este caso era del 2 al 8, y me va a cargar todo lo gráfico, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que estamos buscando nosotros? Esta forma, ¿no es cierto? Que sea lo más lineal posible y bien distribuida, ¿no es cierto? Eso es lo que nosotros estamos buscando. Entonces le dejo ahí para que vayan viendo. También hay librerías que hacen esto un poco más completo. Si ustedes tienen tiempo y gozan del tiempo, pueden hacerlo. También acuérdense de interpretar bien. ¿Sí? Y siempre acompañar la correlación, ojalá siempre de lo gráfico. ¿Sí? Porque acuérdense que lo gráfico es una medida visual y la correlación ya es una medida numérica. ¿Sí? Que nos confirma lo visual. Em, por ejemplo, hay una librería que se llama CorePlot, que le voy a dejar en mi página disponible, donde ahí ustedes van a poder ver cómo yo aplico esa librería que se llama CorePlot para yo ya hacer un gráfico de correlación un poquito más avanzado. ¿Sí? Que me explica con colores ya el grado de correlación. Entonces un poco más fácil visualmente hablando. ¿Sí? Con eso ya dicho, queda la pregunta de cómo hago yo un modelo de regresión lineal. ¿Sí? Con todas las cosas que anteriormente vimos, que igual les digo es súper rápido, ustedes tienen que ir variable por variable, tienen que siempre tratar de acompañar, mejor dicho, acompañar, acuérdense que estamos en econometría, con teoría económica, su resultado, ¿no es cierto? En la medida de lo posible. ¿A qué me refiero? Siempre tratar de acompañar su información con paper, ¿no es cierto? Acuérdense que están haciendo un trabajo investigativo, donde ustedes deben realizar un tipo de informe, por así decirlo. Entonces deben de utilizar en mayor medida de lo posible la teoría económica, ¿no es cierto? Porque si muy bien esta variable, por ejemplo, SO2 no está muy relacionada con la precipitación, según los datos que yo tengo, que son 41 observaciones. Quizá en la teoría sí está causal, ¿no es cierto? Si hay un efecto causa ahí. Entonces, yo esta variable debo de incluirla sí o sí. Sí, eso es un ejemplo breve de a lo que me refiero con teórico. ¿Sí? Pero acuérdense que ustedes deben distinguir entre una regresión teórica y una regresión ya más elaborada, ¿no es cierto? Trabajada, que ustedes ya realizan. ¿Sí? Acuérdense que eso tiene que ver mucho con los modelos, un poco con los modelos restringidos. Es la misma idea. ¿Sí? Modelo no restringido, modelo restringido, para que quede más claro. Entonces, ¿qué es la pregunta de cómo hago yo mi regresión lineal? Bueno, hay un comando que se llama lm, donde a mí me gusta almacenarlo siempre en variable. Le voy a poner modelo, le voy a poner model. Voy a decirle que mi modelo es simplemente lm. Yo dejé acá ya mi modelo. Y le voy a decir que es temp y la temperatura depende de, ¿qué cosa? Depende del viento, depende de los días, depende del SO2. Y le digo que mis datos vienen de mi DF, ¿no es cierto? Al ejecuto, si ustedes quieren ver, pueden abrir acá, se guarda en una especie de objeto, donde me arroja los coeficientes, los residuales, ¿no es cierto? También acá los efectos, em, los valores ajustados, ¿no es cierto? Y ajustado, los términos, los que yo utilicé en el modelo, bueno, y los datos del modelo mismo, ¿no es cierto? Me arroja que yo utilicé 1, 2, 3, 4 datos. Pero la vista que a mí me interesa es la que yo hago con Summary. ¿Sí? Con Summary, entonces yo en Summary le digo, dame mi modelo, dame el resumen de mi modelo. Y acá me arroja ya mi modelo de regresión lineal, que ustedes ya están familiarizados porque lo vieron en la sola M1. Si ustedes si quieren pueden agrandar esto o verlo un poco más. Y acá acuérdense que ustedes ya saben cómo interpretar esto, así que yo no lo voy a interpretar. Que es importante
Como recomendación, acuérdense siempre ver su calidad de modelo, ver también la significancia entre su variable, ¿no es cierto? Súper importante. Y ir ajustando su modelo, ir haciendo un super buen modelo. Acuérdense siempre de tener cuidado con los sesgos, tener siempre en cuenta los supuestos como hint para que les vaya súper bien. Y por favor, traten de no cuentearse mucho en el sentido de agregar cosas que quizás no se vean en el curso, em, cosas que no tienen nada que ver con los supuestos, cosas que tienen que ver con supuestos de otros modelos, de otros algoritmos. Por favor, no lo hagan porque va a estar todo mal. ¿Sí? Eso como una pequeña recomendación. Entonces yo hago mi modelo y yo digo, em, ¿qué más sigue? ¿No es cierto? Ustedes ahí tienen que ir viendo las preguntas, pero este básicamente va a ser su modelo, su salida al modelo, la que ustedes van a utilizar para responder las preguntas de su control número 3. ¿Sí? Así que así de simple ustedes pueden realizar su modelo de regresión lineal. ¿Sí? Em, También les voy a subir para que ustedes puedan complementar un poco más esto de cómo realizar análisis de media, ¿no es cierto? Varianza, desviación, porque faltaron una parte de cositas más, pero esto es lo básico. Y fíjense que en unas poquitas líneas ya hicimos bastante parte del trabajo. ¿Sí? Con una base de datos que a nosotros se nos entregó y que nosotros tenemos que utilizar. Em, Siempre acuérdense de dejar las fuentes que ustedes utilicen, porque eso créanme que de mi parte se revisa, siempre, siempre se revisa y se verifica que sea una buena fuente. ¿Sí? Em, Porque acuérdense que si utilizan, tengan en cuenta que si utilizan una fuente poco conocida, pueden tener resultados erróneos. Sí, tengan cuidado con eso. Y interprete bien la salida, por favor. También si quieren hacer una análisis ANOVA, también está este comando que se llama AUF, que también los voy a dejar invitados a utilizarlo. También en el archivo que les voy a subir para que ustedes puedan complementar un poquito más ahí también. ¿Sí? Así que eso. Saludos y eh, por favor, no es necesario que me de Python, pero ténganlo en cuenta. Y también les voy a subir una cápsula, que va a ser la cápsula número 3 de mi parte, para que ustedes puedan realizar informes en el mismo R. ¿Sí? Informes PDF, informe en Word, informe también presentaciones. Ustedes van a poder realizar con el mismo RStudio. Esa va a ser la cápsula número 3. La cápsula 2 es Python, esto mismo que estamos viendo, pero en Python. Y eso, nada más. Aquí está lo que ustedes mínimo necesitan tener en su trabajo. Esto ya es lo mínimo. ¿Sí? No es que esté todo lo que tienen que hacer, pero sí está lo mínimo y sí está la idea. ¿Sí? Así que eso. Nos vemos en la próxima cápsula.